Hola, buenas tardes a todos los asistentes a esta reunión que tiene como objetivo repasar los tópicos del cáncer de pulmón con la mutación MET en el exón 14. En primer lugar, me gustaría agradecer el maravilloso cartel que tenemos en la reunión de hoy, su predisposición a participar en la misma, y agradecer también a Novartis el patrocinio de la misma, ¿no? Un poco para ser dinámicos,
voy a presentar a todos los ponentes y os agradecería que sucesivamente fuerais dándoos el relevo uno detrás de otro para hacer un poco más dinámica la reunión y luego dejaremos unos minutos para la discusión sobre las dudas que vayan surgiendo a lo largo de la reunión. En primer lugar, bueno, hablará Luis León del Hospital de Santiago sobre los mecanismos de disregulación del OncoGen-MET. Posteriormente, Ana Piñeiro del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital de Vigo pues nos va a hablar de los métodos diagnósticos de MET. Posteriormente, José Luis Fírvida del Hospital de Orense nos va a hablar de las características de la población, si es que existe alguna característica en los pacientes que tienen cáncer de pulmón y mutación en MET. Luego la doctora Charo García Campelo nos va a hablar de la evidencia científica que hay con los distintos fármacos que van dirigidos a esta mutación. Y por último, y no menos importante, el doctor Joaquín Casal nos va a hablar de cómo poder acceder a los fármacos dirigidos frente a la mutación de MET. Y sin más, bueno, finalmente, para acabar, Sergio Vázquez moderará la discusión y será un placer para mí acompañarle. Yo creo que sin más doy la palabra a Luis León para empezar la reunión. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. No sé si veis mi pantalla. Imagino que sí. Bueno, gracias Jorge por la introducción. Es un placer trabajar contigo en Santiago. Gracias al Grupo Gallego de Cancro de Pulmón y por supuesto a Novartis por permitirnos estar hoy aquí. Quería presentar primero mi conflicto de intereses y a continuación me ha tocado el apasionante tema de los mecanismos de disregulación de MET. He aprendido muchísimo, espero poder transmitir algo de lo que he aprendido. Quería estructurar esta presentación en estos tres apartados. Primero, una diapositiva simplemente sobre qué es MET, qué proceso regula MET. Luego, la mayor parte de la presentación se centra en los mecanismos de disregulación que alteran el funcionamiento de MET. Y finalmente, dos casos ejemplo de cómo se inicia la resistencia a los inhibidores TKI de MET. Ya todos sabéis que MET es un gen que se encarga de regular la producción de una proteína tirosinquinasa, de las muchas tirosinquinasas los que estamos acostumbrados a tratar cada día en nuestros pacientes. Y esta proteína es un receptor de membrana, tiene una parte extracelular, una parte intracelular y una parte intramembrana. La activación por la unión de su ligando del factor derivado de los hepatocitos al receptor provoca una activación de señales intracelulares que acaban estimulando el crecimiento celular y la proliferación celular y finalmente el proceso de metástasis y crecimiento tumoral. MET interviene en el desarrollo embrionario, en la curación de heridas, en la regeneración de tejidos. Hasta aquí parece todo muy bonito, pero como ya sabéis, la realidad es mucho más rica, mucho más variopinta y siempre hay multitud de coefectores, de comediadores y de una serie de proteínas que interfieren y regulan todos estos procesos. Si nos vamos a los mecanismos de regulación, que es el objetivo principal de la charla, que altera el funcionamiento de MET, podríamos clasificarlos y resumirlos, dentro de que resumir siempre es limitar el conocimiento, pero por efectos docentes y prácticos, podríamos resumirlo en estos puntos. MET se puede disregular si bien se produce demasiada proteína, entonces la proteína está sobreexpresada y así su unión con el ligando y dimerización posterior puede provocar esta activación de cascadas intercelulares. También puede pasar que haya una amplificación excesiva del gen, lo cual al final va a conducir a esta sobreexpresión de la proteína. Se puede producir también una sobreexpresión de ligando, y entonces en la presencia de un número normal de proteínas, la sobreexpresión del ligando va a activar
estas rutas de señalización. Y luego también, y quizás el punto más interesante que está últimamente más en boga y sobre el que se investiga más, es sobre la presencia de mutaciones en la parte intracelular de la proteína, porque estas mutaciones pueden ser atacadas por tirosina-quinasas específicas. Visto de otro modo, en un cuadro en vez de una gráfica, aquí veis estos 4 grandes mecanismos. La amplificación de MET, esto es interesante porque por eso lo he señalado con este cuadrado, puede ocurrir tanto como un evento oncogénico inicial como un mecanismo de resistencia adquirido. Y esto lo vemos, creo que tenemos experiencia y lo vemos sobre todo en pacientes que tienen mutaciones de GCR y que después de una respuesta inicial se desarrolla una resistencia y la amplificación de MET está frecuentemente implicada en este evento. Vemos también como en el exón 14 hay estas alteraciones a nivel mutación o a nivel de delección completa del exón. Y por último, sí quería, aunque se incluyen aquí las fusiones de MET, este es un mecanismo que es menos frecuente, no me voy a parar en el mismo. La amplificación sí que es una alteración, como digo, presente tanto en el momento inicial como en el desarrollo posterior después del tratamiento. Estos son datos de un paciente, una serie de pacientes que recogimos en el hospital y que publicamos el año pasado, que ejemplifica el uso de FISH para detectar las amplificaciones de MET. Veis en uno de los lados la no amplificación de MET y en la otra imagen sin la amplificación de MET. Hay que fijar un punto de corte para saber qué es la amplificación. En los ensayos clínicos también pues, se intentan establecer un punto de corte que sea claro y quizás la biopsia líquida a día de hoy todavía necesita un poquito más de rodaje que la determinación de la amplificación en tejido. Las alteraciones que creo que son el núcleo de la charla, las alteraciones en el exón 14 de MET, son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque en el dominio yuxtamembrana hay un residuo que es el residuo I1003 que es necesario para la unión de la ubiquitina y permitir así la degradación de la proteína. Mutaciones en este exón pueden evitar que se produzca esta unión y que por tanto se degrade la proteína y al final que se convierta este receptor en un receptor constitutivamente activado y que está produciendo continuamente señales de cascada y por tanto que está continuamente estimulando el crecimiento celular. Aquí veis representado en la parte superior de la imagen lo que corresponde al exón 13, el intrón entre el 13 y el 14, exón 14, intrón 14-15 y exón 15. Y aquí es donde se producen esta serie de alteraciones que bien pueden ser mutaciones puntuales o, como decía, delecciones de una parte completa del exón, etc. ¿Cuáles son las más importantes? En frecuencia es baja, pero claro, una delección completa del exón 14 va a modificar el splicing de la proteína y va a eliminar la posibilidad de degradar el receptor y por tanto activa constitutivamente el receptor. ¿Qué otras alteraciones podemos encontrar? Bueno, pues las alteraciones en el intrón 14 o bien en el intrón del 13 alteran el splicing y así también modifican la estructura normal de la proteína. Pero luego también tenemos mutaciones puntuales, las dos más importantes en frecuencia y por los resultados que se producen de estas mutaciones son la Y1003 y la D1010. Abajo veis la frecuencia representada, pero voy a tratar el tema de la frecuencia en la siguiente diapositiva. Aquí veis representada en la parte inferior la estructura de la proteína, con los intrones 13, 14 y el exón 14, y encima va representado en frecuencia cuál es la frecuencia de alteración de cada una de estas alteraciones y además cuál es el mecanismo que subyace en esta alteración, que puede ir en azul, está representado la sustitución de bases, en rojo inserciones o delecciones, modificaciones más complejas están en verde y ya la delección completa del exón está en naranja, que como veis es poco frecuente. Esta es una serie de Lee que estudia a partir de la base de datos del Flatiron de Estados Unidos, estudia 1.500 pacientes con mutación de MET, o sea que ya es una serie realmente muy potente, con algunos defectos como que no tiene datos clínicos de todos los pacientes, pero sí tiene una información de alteraciones moleculares muy importante.
Ana seguro que comentará esto y no quiero pisar el campo de Ana, pero aunque estamos muy con la NGS encantados de poder disponer de la técnica y usándola en el día a día, depende qué tipo de NGS y cómo se estudie cada una de los genes, porque hay algunos métodos que van a reflejar peor cuáles son las alteraciones que existen. Entonces no es lo mismo si hacemos, como veis, en el esquema de A o en el esquema de B, no es lo mismo si hacemos un estudio con amplicones o con una captura híbrida, porque la captura híbrida va a detectar mejor las alteraciones que perseguimos en MET. Cuando empezábamos con el GCR, todos os acordaréis, bueno, los que ya tenemos una edad, que siempre se habló de GCR o de ALK, que eran mutaciones excluyentes unas de otras, ¿no? Y para el inicio de MET, pues también empezábamos pensando que MET era excluyente con otras alteraciones, pero no es así. Es cierto que MET no suele tener muchas conmutaciones, pero sí hay conmutaciones que detectamos en los estudios. P53 es de largo la mutación, la conmutación más frecuente, si bien a día de hoy no tenemos una traducción práctica. El que haya una conmutación de P53 no se traduce en nada, no podemos actuar sobre ella. M2, MD, M2 es la siguiente conmutación más frecuente, y luego veis que hay un rango de diferentes mutaciones ya que se acercan al 5%, el 3%, y hay casos descritos de conmutaciones de ALK, o sea que bueno, no estamos libres de tener una conmutación de alguno de otros dianas, de algunos de oncogenes drivers en pacientes con cáncer de pulmón. Y por último, quería comentar dos casos extraídos de este estudio de FICOL del Precision Oncology del año pasado. Son pacientes tratados con savolitinib y que hacen de modo secuencial, estudian biopsia líquida, pero también hacen rebiopsia y estudian qué es lo que pasa cuando el paciente responde y el paciente progresa. Se ve claramente que en el estudio basal, veis que hay una carga de enfermedad brutal a nivel abdominal y a nivel mediastínico y supraclavicular, y la alteración que se detecta aquí como más importante son alteraciones en MET y en P53, tanto en el líquido, que veis en azul, como en tejido. Cuando el paciente recibe 2 ciclos de savolitinib y hay una respuesta por imagen excelente, se mantiene esa alteración de P53, si bien baja el tanto por ciento de la frecuencia alélica, se mantiene alteraciones de MET y empieza a verse alteraciones puntuales de MET que representan unas frecuencias, algunas bajas, algunas no tanto. Sin embargo, hay una respuesta radiológica muy buena. A los 4 ciclos la progresión es dramática, hay una carga tumoral terrible y el P53 sigue parecido en lo que es en líquido. Veis que hay un espectro amplio de otras mutaciones y ya en el tumor vuelve a apreciarse un incremento de P53, además de mutaciones de MET. Esto lo vemos representado, perdón, lo vemos representado en esta gráfica. Veis como P53 en gris después del inicio se reduce dramáticamente, pero a partir de 2 ciclos ya empieza a producirse mutaciones puntuales de MET que al final llevan a una resistencia al tratamiento. Curiosamente, tanto el DNA circulante, que es la línea en puntos, como el DNA en tejido, el estudio de tejido, disminuye claramente. O sea que hay como cierta discordancia entre la cantidad de DNA circulante y después las mutaciones que observamos. Y este es el último caso que quería comentar, es también del mismo artículo, tratamiento con savolitinib. En el momento inicial vemos que hay una amplificación de MET, pero discreta, y no se detecta DNA tumoral en biopsia líquida. Hay una respuesta tras 2 ciclos de tratamiento con savolitinib. Desaparece el DNA, bueno, el DNA ya no había, se mantiene sin nada. Tras 4 ciclos, una respuesta parcial, empieza a detectarse alteraciones en MET, de modo de amplificaciones, que a los 7 ciclos y ante una progresión ya clara a savolitinib, ya es muy aparente. Y esto se detecta aquí, este pico en rojo que veis, lo que representa es cómo se detecta la presencia de MET, amplificaciones de MET, a medida que va avanzando en el tiempo el paciente. Y aquí veis representado en la parte de arriba la amplificación de MET, esta línea roja que corresponde ya a la progresión, las líneas basales son en el momento basal y en puntos intermedios, y en la parte inferior, en el tejido, cuando se rebiopsia,
se aprecia también una amplificación muy importante de MET en la progresión. O sea que estos dos casos se ejemplifican cómo en los mecanismos de resistencia intervienen tanto la amplificación de MET como la adquisición de mutaciones puntuales en este ejemplo. Concluyo diciendo que las alteraciones de MET son una diana potencial en pacientes con cáncer de pulmón, algo que ya sabemos. Los principales mecanismos de disregulación son la amplificación de MET y las alteraciones en el exón 14, y necesitamos profundizar y aprender más sobre los mecanismos de resistencia de los inhibidores de MET, sobre todo en existencias de conmutaciones, amplificación de MET, etc. Muchas gracias por vuestra atención. Vale, pues ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Quería empezar agradeciendo al Grupo Gallego, a los patrocinadores, perdón, un momento, a los patrocinadores y al coordinador por haberme invitado a participar en esta reunión, y voy a ver si puedo compartir pantalla con vosotros. A ver, aquí, perdón. Es este, creo que estáis viendo mi pantalla, me parece. Sí estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Bueno, creo que sí. Bueno, pues entonces vamos a hablar de los métodos diagnósticos de esta mutación, que es uno de los últimos drivers en entrar en escena tras el resultado exitoso de diferentes ensayos clínicos y que lleva varios fármacos asociados. Alguno de ellos, como veis, aprobado por la FDA con un companion diagnostic de nada más y nada menos que un Foundation One. Esto la verdad es que de una manera u otra tendrá que ir adaptándose a la realidad, o nosotros ir adaptando nuestra realidad a esto, pero creo que dibuja muy bien las líneas de actuación con una clara recomendación de utilizar tecnologías de NGS para el diagnóstico de este driver. Bueno, la verdad es que con esto está casi todo dicho sobre los métodos de determinación de MET, pero me gustaría hacer hincapié en tres aspectos de la determinación de este driver que me han resultado interesantes y que resumo a modo de guión en esta diapositiva. Por un lado, marcar las diferencias de metodología diagnóstica entre esta mutación de MET exón 14 y amplificación de MET, reflejar las importantes diferencias que existen entre la mutación de este exón y las mutaciones de otros exones a los que estamos bastante acostumbrados, y por último un breve comentario sobre la búsqueda de otras alternativas diferentes a NGS para esta mutación. Con respecto al primer punto, ya Luis León nos ha hablado perfectamente de todos estos mecanismos de disregulación de MET, pero desde el punto de vista de la determinación nos vamos a quedar con estas dos grandes líneas, que son precisamente las líneas de desregulación de MET, que claramente se asocian a driver y respuesta a tratamiento específico. MET, no sé qué me pasa aquí, perdón. Bueno, amplificación de MET no es el tema de la charla de hoy, así que simplemente decir que efectivamente no hay un punto de corte bien definido, universalmente aceptado sobre qué es o cómo se define un tumor amplificado por MET, y en gran parte eso se debe a que los diferentes trabajos que han hecho han utilizado diferentes procedimientos y diferentes protocolos. Algunos de los que han utilizado FISH utilizan como criterio reflejar el número de señales de MET por núcleo de células tumorales. Otros, sin embargo, han utilizado un criterio que es mucho más selectivo y específico, que es el ratio entre el número de señales que tiene MET comparados con un punto de referencia que normalmente es el centrómero de ese cromosoma 7. Y este ratio es el que de verdad te permite separar amplificación de polisomía del cromosoma 7, algo que es muy frecuente en cáncer de pulmón no microcítico. La NGS también utiliza el término, obviamente, o el criterio del número de ganancias de copias, y como veis en este cuadro inferior ha de hacer un mecanismo similar al comparativo de señales de FISH, y es comprobar que solo se amplifica la región de MET y no otras regiones del cromosoma que podría sugerir que existe una polisomía y no una amplificación. En cualquier caso, cuando se define un tumor amplificado de MET, especialmente en estos que se etiquetan como altamente amplificados, es cuando se consigue
la mejor respuesta o la mejor correlación a respuesta a tratamiento es cuando de verdad MET se aparece como un único driver, no asociado a otros drivers, y es cuando se correlaciona con una muy buena expresión de inmunistoquímica para detectar MET. Pero ninguna de estas dos tecnologías, ni el FISH ni el MET, se puede utilizar, perdón, ni la inmunistoquímica, se puede utilizar para detectar esta mutación en MET exon 14. No es un reordenamiento a nivel cromosómico que podamos visualizar con un FISH, y todos los trabajos indican que no hay una buena correlación entre la expresión inmunistoquímica de MET y la presencia o no de esta mutación en MET. Así que tenemos que recurrir a técnicas de PCR o de RT-PCR y que, como hemos visto, van a estar integradas en paneles de NGS. El segundo punto es marcar las importantes diferencias que hay entre mutación de MET exon 14 y otras, porque por el título, se podría prestar a cierta similitud, y la verdad es que esas diferencias son precisamente las que condicionan la diferente sensibilidad que tiene la NGS para esta mutación frente a otras. Obviamente, si hay que comparar, lo voy a comparar con EGFR, con múltiples exones implicados, y dentro de cada uno de estos exones una enorme variabilidad de posibles alteraciones que se agrupan bajo el mismo paraguas de alteración de EGFR. Este es solo un ejemplo, una gráfica para lo que se considera delección del exón 19. Una amplia variedad, pero todas ellas tienen un mecanismo de base común, y es que afectan a la secuencia de codificación de ese exón, ¿vale? Ya nos ha dicho Luis cómo en MET exon 14 solo una pequeñísima parte de los tumores, que veis aquí en color violeta y negro, tienen una alteración dentro del propio exón 14. La inmensa mayoría no afectan al exón, sino a las regiones intrónicas adyacentes. También ya hemos visto cómo o por qué una región intrónica no codificante acaba afectando al producto codificado por este exón, que ya nos han explicado que es una parte de ese receptor. Bueno, pues las afectan porque en estas regiones intrónicas es donde se especifica el dónde y el cómo han de actuar las polimerasas, las que actúan tanto en la transcripción del DNA como en este paso crítico que es el que más afecta en MET exon 14, y es el proceso de maduración del RNA, donde la primera copia del DNA que se hace ha de madurar eliminando estos intrones para que el RNA maduro solo esté constituido por la porción que le correspondía a cada exón. Este proceso fisiológico de splicing o corte que va eliminando las regiones intrónicas en estos spliceosomas es la que se encuentra afectada por culpa de esas alteraciones en las regiones intrónicas, de tal forma que no se elimina solo la región intrónica, sino que se lleva al cortar de forma anómala toda la porción que le correspondía al exón 14. Así que en el RNA maduro vamos a tener el 13 pegado al 15, pero desaparece completamente el 14. De ahí el término skipping mutation, que significa salto. Es una mutación que produce el salto, la pérdida completa del exón 14, cuando en la mayor parte de los casos no le pasa nada al exón 14. Acortamos el término porque MET14, skipping mutation, hay que acortarlo, si no te atragantas. Bueno, también hemos visto cómo no es una, dos, tres posibles variaciones, son múltiples de diferente tamaño y en diferente posición, afectan tanto al intrón inicial como al distal. Y eso quiere decir que va a afectar a ambas direcciones de lectura de la hebra. Por lo tanto, con lo que acabamos de decir y este esquema, creo que es fácil intuir cómo aquellas tecnologías que se basen en RNA tienen mucho más fácil identificar esta alteración que aquellas que se basen en DNA. En RNA, entre comillas, solo hay que detectar que falta el 14, mientras que si te basas en DNA hay que cubrir todas y cada una de las posibilidades de posible lesión del intrón. El exón ha sido siempre la parte del DNA que más se ha estudiado, conocido y que está mejor cubierta por las NGS basadas en DNA. Y el RNA
creo que por suerte hemos asistido a todo un intento de desarrollo y seguiremos viendo en los próximos años, meses y años, cómo se va optimizando el uso del RNA, ya que es una molécula que además de estas facilidades, pues ofrece una información mucho más veraz de lo que se está cocinando en la célula en ese momento, mucho más que el DNA. Pero lamentablemente a día de hoy todavía la inmensa mayoría de los paneles de NGS se basan en DNA y el hecho de tener que estudiar específicamente regiones intrónicas es la que marca la deficiencia que tienen la mayor parte de los paneles de NGS-DNA para detectar correctamente MET exon 14. Aquí veis una comparativa en la que obviamente los fallos es mucho más fácil para basarse en RNA y los fallos de DNA. El primer factor que afecta a por qué falla ese panel es el diseño del mismo. Y tendremos que empezar a preguntarnos no si cubre MET exon 14 un determinado panel, sino que si está diseñado para cubrirlo en su totalidad. Aquí veis una tabla comparativa entre paneles comerciales de diferentes casas comerciales y entre el primero y el último, que pertenece a la misma casa comercial, podéis ver cómo uno cubre bastante y es casi de los mejores, pero se queda en el 63%, y sin embargo de la misma casa comercial directamente ya no cubre las alteraciones de MET exon 14. Esta es la primera razón de por qué no lo cubre, porque probablemente tengamos que fijarnos en si están diseñados para cubrir todas las posibilidades, como hablábamos. Está marcado en rojo los puntos que afectan o que acaban causando MET exon 14, la mutación. Algunos paneles cubren una parte, pero dejan una gran parte sin cubrir, mientras que otros están mejor diseñados. Esa es una pregunta que de ahora en adelante tendremos que hacernos con bastante, habitualmente, saber cómo de cubierto está este driver. Y el segundo aspecto, que ya lo comentaba antes Luis, es que sí parece haber unas diferencias entre los resultados según el procedimiento de base para esa NGS. Hay dos grandes tipos, basada en amplicones o basada en captura de híbridos. La verdad es que las diferencias están basadas en múltiples cuestiones técnicas. Yo sé que no soy la persona más adecuada para hablar de técnica de NGS por mis escasos conocimientos, así que me voy a centrar en un pequeño y único detalle que me parece algo ilustrativo, y es que la técnica basada en amplicones, esta PCR inicial, que es la que identifica las secuencias anómalas por complementariedad con los primers que está utilizando, es muy dependiente del punto de acción de las polimerasas, mucho más que la captura de híbridos, y por lo tanto es mucho más susceptible de que esas alteraciones en esos puntos que específicamente están dirigidos a las polimerasas les afecten y no identifique al primer, no se produzca esa complementariedad y eso lleve a un falso negativo, mucho más que con la captura de híbridos. Esto tampoco no lo digo para decir que una tecnología sea mejor que otra. Cada una tiene sus ventajas e inconvenientes y el seleccionar una y otra, pues hay que tenerlo en conjunto mucho más allá de MET exon 14. Pero sí que para incidir una vez más en que tendremos que preguntarnos una serie de cosas sobre los paneles de NGS que utilizamos que quizás hasta ahora no nos planteábamos del todo. Cada uno de ellos tendrá que ir actualizándose, a pesar de que es un procedimiento bastante caro, y en los próximos meses y años veremos cómo ya se publicita específicamente ante una nueva tecnología el grado de cobertura de, por ejemplo, MET exon 14. Y esto me lleva al último punto, mucho más corto, y es si tenemos alguna otra alternativa diagnóstica que utilizar en caso de resultados discordantes, por ejemplo. Y la verdad es que comercialmente disponibles en nuestro entorno prácticamente solo esta. Es una RT-PCR, ¿vale? Este test de IDILA, el Gene Fusion, ¿vale? Que es una RT-PCR, en vez de hacer 5 RT-PCRs independientes, en un único procedimiento, como veis, agrupa. La verdad es que las fusiones de primera línea en cáncer de pulmón, desde el punto de vista asistencial, es una metodología muy atractiva. Cubre ALK, ROS1, RET y, como veis, MET. Aparece al lado de fusiones sin ser una fusión, porque aunque no es una fusión cromosómica, en cierto sentido es una fusión exónica y se beneficia de este estudio del resultado final de la mutación, ¿de acuerdo?
Como veis, según los que comercializan el procedimiento, es decir, que yo no tengo acciones de la empresa ni conozco a nadie que trabaja en él, pero la verdad es que el ratio de concordancia es muy buena y tal vez en los próximos tiempos pues estaremos hablando de qué resultado nos fiaríamos más, de una RT-PCR dirigida o de un panel de NGS que no tenga una buena cobertura de MET. Y acabo, bueno, pues a modo de conclusiones, pero recordar que es la región intrónica la que más afecta esta mutación de MET y que no siempre está bien cubierta en los paneles basados en NGS, y eso es algo a lo que tenemos que estar atentos, y que probablemente las técnicas basadas en RNA sean preferibles para este tipo de drive. Y nada más, paso la palabra al siguiente ponente. Voy a ver si soy capaz de hacerlo bien. No. Hola. ¿Me oís? Hola, ¿me oís? Sí, sí. Sí, perfectamente. Vale, buenas tardes, perdón por el retraso. Yo también quería agradecer al Grupo Gallego de Cáncer de Pulmón y fundamentalmente, sobre todo, a Jorge García por su amable invitación como presidente y coordinador y, por supuesto, a Novartis por el patrocinio. Bien, estos son mis conflictos y a continuación ya voy a empezar con una diapositiva que es una de las más trabajadas últimamente. Nunca más una única enfermedad en cáncer de pulmón. Más de la mitad de nuestros pacientes con no microcítico pulmonar avanzado tienen alguna mutación susceptible de ser tratada con una terapia diana altamente específica superior a la quimioterapia estándar. Otra diapositiva, un algoritmo excelente diseñado por Jordi Remón, donde vemos en función de las mutaciones cómo está actualmente la situación en cuanto a la aprobación de nuevos fármacos, tanto a nivel de FDA y de EMA. Y como veis, pues FDA ya tenemos en la mutación MET varios fármacos autorizados para ser utilizados en este caso. Con esta diapositiva podíamos zanjar un poco el tema que nos trae aquí, que son las características de la población mutación MET. Ya lo comentó Luis y Ana, existen muchas alteraciones en MET, la más importante es la omisión o salto en el exón 14, pero también existe la amplificación, la ganancia de número de copias, así como la hiperexpresión de la proteína. Habitualmente las alteraciones, sobre todo las mutaciones, no suelen solaparse con la mutación EGFR, ROS1, BRAF y ALK, aunque veremos casos en que sí existe una coexistencia de ambas mutaciones. Y sí, la mutación y la amplificación a veces ocurren de forma simultánea en algunos casos. La mutación MET se presenta en torno a un 3-4% de los pacientes con adenocarcinomas estadio 4 y en el 1-2% de otras histologías, aunque veremos una estirpe especial, que son estirpe sarcomatoide pleomórfica, donde el porcentaje puede ser superior, y las mutaciones MET son más frecuentes en mujeres y en no fumadores. Pues hasta aquí es todo. Como veis, diversos mecanismos, amplificación, fusión, que no hablaremos, sobre todo nos quedaremos con la mutación del exón 14 MET. Y como ya comentó Luis muy bien, pues puede aparecer como un driver primario, es decir, al diagnóstico. Pueden coexistir la amplificación y la mutación, pero también puede ser un mecanismo de resistencia a terapias diana, EGFR o ALK. De hecho, está descrito en un 15-20% de los casos en mecanismo de resistencia a inhibidores EGFR de primera, de segunda generación, de osimertinib en primera, de osimertinib en segunda y de inhibidores de ALK como mecanismo de resistencia. La mutación del exón 14 MET es un evento raro. En esta serie de más de 38.000 tumores solo veis una incidencia de un 0,6%, siendo el adenocarcinoma de pulmón el más frecuente con un 3%, otras neoplasias de pulmón 2,5% y otros tumores de forma más esporádica. Quedaros con ese 3% y recordad que en
la estirpe pleomórfico sarcomatoide puede alcanzar en algunas series entre un 15 y un 30% de los casos. El primer tema a tener en cuenta es que sí vemos diferencias desde el punto de vista clínico entre MET y, por ejemplo, en estas series EGFR y CARRAS. Típicamente, MET aparece en pacientes mayores, como veis la mediana de 72 frente a 61 en EGFR, 65 en CARRAS, no fumadores, menos no fumadores que en EGFR, pero como veis en CARRAS prácticamente no hay no fumadores, 4%, 36% nunca fumaron en MET, frente a un 58% en EGFR. Y la histología más prevalente es el adenocarcinoma, pero tenemos hasta un 15% de pacientes con histología sarcomatoide o pleomórfica. Estas son series más recientes, de 2017 hasta la actualidad, muchas de este año. Alguna ya la comentó también Luis, como la de Jessica Lee, con un número muy importante de casos, 1.592 pacientes con mutación MET. Hay series asiáticas, hay series europeas y hay series norteamericanas. En todas vemos que la edad está rondando los 70 años, incluso sobrepasándola, que el sexo femenino prevalece ligeramente sobre el masculino, sobrepasa el 50% en muchos casos, y que entre el 40 y el 77 hasta el 90% de pacientes no asocian hábito tabáquico. Vamos a resaltar algunas de estas series. Esta es una serie china, es una serie con un gran poder de reclutamiento, como veis, de un único hospital, en 4 años, 5.000 pacientes. Esto es músculo reclutador y, como veis, la edad claramente es diferente entre la mutación MET o el MET wild type, de forma estadísticamente significativa. Esta es una serie que veis que es muy quirúrgica, pues el 80% de los pacientes se encuentran en estadios 1 o 2 y una serie con pocos fumadores, el 68% son no fumadores. Una serie más del mundo real es la serie de Marisa Vitoni, que es una serie que recupera pacientes norteamericanos, australianos, de Taiwán y de Israel, 70 pacientes mutados, 47 pacientes amplificados. Como veis, hay 10 años de diferencia entre la edad de presentación de la mutación, 74 frente a la amplificación, 63. Más no fumadores en la mutación, 47% frente a 15%. El estadio del diagnóstico, como en otras estirpes, como en otras mutaciones, el 70-80% de los pacientes van a aparecer en estadio 4. Como veis, los pacientes mutados predomina la histología de adenocarcinoma. Hay un 6% de carcinomas sarcomatoides en los mutados frente al 2% de los amplificados. El ECOG es el habitual al diagnóstico y a destacar que más de la mitad de los pacientes tienen hasta 4 comorbilidades. Probablemente esté eso en paralelo con la mayor edad de presentación en el diagnóstico, comorbilidades sobre todo diabetes, EPOC y enfermedad vascular periférica. La serie alemana de Crohn analiza 59 pacientes con mutación, 278 con amplificación, de nuevo 10 años en la media de edad de diferencia, en los pacientes con mutación 77 años de media y más pacientes no fumadores, nunca fumadores, hasta un tercio en los mutados frente a solo el 4% en los que presentan la amplificación. Este estudio en concreto también resalta la existencia de conmutaciones. No hay conmutaciones hasta en el 60% de los pacientes mutados frente a solo un 10% de los amplificados. Y también en este estudio llama la atención el hecho de que existe hasta un 40% de pacientes que tienen altos niveles de PDL1. Sin embargo, como veis aquí, el hecho de que sean tratados con inmunoterapia no mejora la supervivencia en los pacientes mutados y sí la mejora tanto en los amplificados con menos de 10 copias como los de peor pronóstico, los que tienen una amplificación de MEC con más de 10 copias, donde la supervivencia claramente mejora en pacientes que hayan recibido inmunoterapia, ya sea en monoterapia, en combinación, ya sea en primera o en segunda línea. Y este es un dato que también se refleja en varios estudios, el hecho de que los pacientes MET habitualmente tienen una alta expresión de PDL1. Como veis, son los que tienen más expresión de PDL1 por encima del 50%, alcanzan el 40%, los que tienen menos PDL1 negativos, menos del 20%, pero asimismo tienen una baja carga mutacional tumoral. Son alta expresión de PDL1, baja carga mutacional, lo cual puede conllevar al hecho de que las tasas de respuesta objetiva son bajas y las medianas de supervivencia libre de progresión, al menos en tratamientos con inmunoterapia, en monoterapia, no son para tirar cohetes precisamente. Esta es la serie que comentó antes Luis de Jessica Lee, que es una serie muy extensa con 69.000 pacientes de Foundation Medicine, de los cuales 1.592 presentan mutación MET. Pues bien, las características clínicas de nuevo coinciden. La mediana de edad para los pacientes con mutación 75 años, la media de edad, frente a 67 en los wild type.
Como veis, 84% de expresión de PD1 por encima del 1%, es una tasa muy alta, pero solo 3,8 mutaciones por megabase en los mutados frente a 7 en los pacientes amplificados. En la parte derecha de la diapositiva, las conmutaciones o mutaciones concurrentes, como veis, CD4 en el 18%, concurrente mutación amplificación MET en el 10% y casos muy raros, pero presentes, de mutación en GFR, de red y un caso, 0,06% de la serie, con un reordenamiento de ROS1. Este es un estudio de revisión sistemática metaanálisis, son 168 pacientes, al final 168 estudios, de los cuales nos quedamos con 12 en el metaanálisis de Wong, 12 estudios que incluyen a más de 18.000 pacientes. Prevalencia de la mutación en esta población 3%, sobre todo en carcinoma sarcomatoide SEBAL 13%. Esta mutación, como veremos a continuación, es más frecuente en mujeres, es más frecuente en pacientes ancianos, en no fumadores y conlleva peor pronóstico. Por tanto, nos quedamos con que la edad, habitualmente edad más avanzada que en otros drivers, más prevalencia, más incidencia en el género femenino que en el masculino, más no fumadores que fumadores y, como veis, en cuanto a la histología, 3% globalmente, 2% en adenocarcinomas, 1% en escamosos, 6% en adenoscamosos y 13% en pacientes con carcinoma sarcomatoide. No parece ser que la presencia de mutación ESON4 se asocie a un mayor porcentaje de pacientes diagnosticados en estadio 4 que en el resto de mutaciones. En este metaanálisis podemos ver claramente que la edad de presentación de la mutación MET es claramente superior a la mutación EGFR, AKRAS y ALK, y el hábito tabáquico es un poquito superior a EGFR y ALK, pero es inferior a RAS. Es decir, son pacientes, hay hasta un 40% de pacientes fumadores, o sea, más que en EGFR, pero menos que en KRAS, donde el paciente, ya sabéis que el porcentaje de fumadores es claramente superior. Podríamos tener estos tres perfiles de edad: mujer entre 50 y 62 ALK, mujer entre 55 y 65 EGFR, mujer entre 65 y 76, 10 años más para la mutación de MET. Estos son los ensayos clínicos de los que nos hablará Charo a continuación. La pregunta es: ¿los pacientes incluidos en ensayos clínicos se comportan desde el punto de vista de características clínicas iguales a los pacientes de la vida real? Este es el ensayo de crizotinib. Como veis, efectivamente, son pacientes con una media edad de 72 años, predominio de mujeres, un 40% de no fumadores y predominio de la histología adenocarcinoma, pero con un 10% de pacientes con carcinomas sarcomatoides. Los dos fármacos aprobados, que nos comentará a continuación Charo por la FDA, como sabéis, son capmatinib y tepotinib, y los ensayos clínicos, pues los dos publicados en New England el año pasado, características clínicas. De nuevo vemos que la edad en la mutación está en torno a 70 años, frente a 60 en la amplificación, no fumadores en torno al 60% y adenocarcinomas en el 90% de los casos. Estudio Geometric. Estudio Vision, más o menos lo mismo. Mediana de edad de 74 años, no fumadores en torno al 50% y adenocarcinomas, como es habitual, el 90%. Este estudio Vision, en cuanto a la pre-screening y el screening, ha sido actualizado en el Mundial de Pulmón por Enriqueta Felip recientemente, y estos son los datos: 7.800 pacientes en screening, 7.000 en biopsia líquida, 4% positivos, 283, 2.256 en tejidos, con un 11% de positividad. Vamos directamente a las características clínicas. De nuevo, no quiero repetirme: 71-73 años, predominio de mujeres sobre varones, tabaquismo 50-50, 50% no fumadores, 50% fumadores, ECOG en torno a 0,1 para entrar en ensayo, y la histología más frecuente adenocarcinoma, pero con un 11% de tumores carcinoma escamoso y un 4% de sarcomatoides. Independientemente de si son primera línea o líneas sucesivas, se sigue manteniendo la edad en torno a los 70 años. La historia de tabaquismo, 50% aproximadamente no fumadores, y la histología también es similar. Los síntomas que reportan no difieren de los que encontramos en cualquier otro subtipo o mutacional de cáncer de pulmón, sobre todo, pues como veis, la tos, la disnea y el dolor torácico son los más prevalentes. Las lesiones dianas suelen estar en pulmón y hay, como hemos visto también en las series anteriores, entre un 10 y un 15% de pacientes con metástasis cerebrales, un 30% de metástasis óseas y un 8% de metástasis hepáticas.
Bueno, pues vamos ya a dar un perfil. Queremos acabar para los amantes de las series en Mentes Criminales, un grupo de perfiladores excelentes del FBI. Tienen como misión pues, elaborar un perfil del asesino en serie a nivel de Estados Unidos. Pues vamos a intentar dar el perfil de la mutación MET. Buscamos con mayor probabilidad, es un perfil de probabilidades a una mujer en torno a 70 años, a una mujer que posiblemente no ha fumado, que sí tiene comorbilidades inherentes a un poco a la propiedad y a la enfermedad, como son diabetes, EPOC, enfermedad vascular, que probablemente encontremos en estadio 4. Tenemos seguramente delante de nosotros un adenocarcinoma, aunque puede ser un escamoso, un adenoscamoso, un sarcomatoide, posiblemente tendrá el PD1 elevado, pero la carga mutacional tumoral baja. Estamos hablando de una incidencia baja, poco común, 3%, pero como nos dirá la próxima ponente a continuación, lo que se trata es de testing, testing, testing. Gracias. Con esto le doy el paso ya a la doctora García Capel. Muy buenas tardes a todos. A ver, me sumo a los agradecimientos al Grupo Gallego, a Novartis y por supuesto a Jorge. Siempre es un placer compartir un rato con todos vosotros. Bueno, yo creo que han sido unas excelentes presentaciones que han reflejado la importancia de la diana, la dificultad del testing, el perfil un poco diferencial de pacientes que estamos manejando en cuanto a características clínicas y lo que me toca a mí es el por qué, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer este esfuerzo y por qué debemos hacerlo de cara a identificar a estos pacientes? Bueno, me gustaría empezar con una reflexión. Hoy es un día importante, bueno, es un mes importante para los que nos dedicamos al pulmón. Esta es una curva que yo creo que refleja la realidad que estamos viviendo. La mortalidad por cáncer de pulmón desciende de una forma más rápida que la incidencia. Hemos pasado de unas cifras de supervivencia de un 26% en el 2001 a un 35% en el año 2014 y probablemente estas fechas estén asociadas a la llegada masiva del concepto de medicina de precisión, ¿no? Yo creo que el beneficio de la inmuno todavía quizás no esté recogido en estas curvas de mortalidad y de incidencia. Nuestro panel de medicina de precisión, según ESMO, y yo creo que las guías van lentas, esta es mi opinión, debe centrarse o debe girar en torno a los clásicos, EGFR, ALK, ROS, BRAF, PDL1, NTRK, y la diana que nos ocupa hoy, que son 14 skipping mutations, está en el subtest, ¿no? Repito, yo creo que esto debe cambiar y probablemente las guías, sobre todo las guías europeas, les cuesta un poco la actualización, ¿no? Esto ya no lo hemos visto, sabemos que el perfil de alteraciones aberrantes es variable, que el significado oncogénico también es variable, la sobreexpresión no tiene ahora mismo un valor predictivo, pero probablemente tenga algún tipo de valor pronóstico. Y sabemos que a veces, y esto lo veremos después, si tiene alguna implicación con respecto a la terapéutica, puede coexistir la mutación con la amplificación. También lo hemos ido comentando como MET no solo nos interesa como diana primaria, como driver primario, sino nos interesa muchísimo como mecanismo de resistencia adquirido en pacientes que reciben una determinada diana terapéutica. De hecho, la experiencia que tengo, la vasta experiencia que tengo con MET es vamos a decirlo en limitada, mejor, es en pacientes que han progresado a una diana terapéutica. Repito, el porqué de esta presentación está claro. Tenemos nuevos fármacos, tenemos fármacos multiquinasa y fármacos selectivos como capmatinib, como savolitinib o como tepotinib, y tenemos anticuerpos monoclonales que también pueden tener un valor terapéutico en el tratamiento de estos pacientes. Vamos a revisar brevemente los datos que manejamos y sobre todo intentar posicionar la importancia de la detección de esta diana, ¿no? ¿Por qué es importante tratar o no tratar a un paciente portador de una mutación en el exón 14? Bueno, pues está claro. Este es un trabajo precioso, 148 pacientes, 27 reciben un tratamiento con inhibidor de MET, 34 nunca llegan a recibir un tratamiento
con un inhibidor de MET y fijaos las curvas de supervivencia, ¿no? 8,1 meses versus 24,6 meses. Creo que esta diapositiva ya debería justificar la reunión de hoy, sobre todo justificar el por qué es importante detectar a estos pacientes. Bien, en vez de ir estudio por estudio, he decidido hacer unas tablas donde se recoge los principales datos de actividad de los principales estudios y los principales fármacos. Bien, el primero que llega es crizotinib. Sabéis que crizotinib inicialmente se desarrolla como un inhibidor de MET en el Profile 1001 y vamos a ver la actividad de estos fármacos en el contexto de población naif, ¿vale? Población que no ha sido tratada previamente con ningún tipo de inhibidor específico de MET. 24 pacientes, las series son pequeñas, tasa de respuesta es un 25%, supervivencia libre de progresión 7,3 meses. Capmatinib, que es una de las grandes estrellas del momento junto con tepotinib, y el estudio Geometry, con una dosis de 400 miligramos 2 veces al día, 2 cohortes. Sabéis que es un estudio con muchas cohortes de pacientes, para pacientes naif, portadores de exon 14, pacientes pretratados, pacientes con diferentes niveles de amplificación. Bueno, yo me voy a quedar sobre todo con exon 14. Veis que de nuevo las N son pequeñas, pero fijaos aquí ya en la tasa de respuestas, ¿no? Estamos hablando de una tasa de respuestas de un 68%, 65-68%, una PFS de 12,4 meses, esto ya suena más a diana terapéutica y a medicina de precisión, y una supervivencia global de 20,8 meses. Son datos actualizados. El otro fármaco es tepotinib, en el estudio Vision. Sabéis que estos dos fármacos tienen la aprobación por la FDA, tanto capmatinib como tepotinib, y que están en proceso EMA. También de nuevo en población naif, 43 pacientes. Aquí la tasa de respuestas es un poquito inferior, un 44%, la PFS es un 8,5 meses. Las poblaciones en estos dos estudios naif, había más no fumadores en el estudio de capmatinib. Quizás el tipo de población incluida puede influir en estos resultados. La verdad es que no tengo una explicación yo mucho más convincente que esta, pero bueno, los datos de capmatinib en primera línea son mejores, no cabe duda. Y luego tenemos a otro fármaco que nosotros hemos probado en ensayo clínico, savolitinib. De nuevo una N pequeña, 28 pacientes, una tasa de respuestas de un 46% y una PFS quizás un pelín limitada, ¿no? De 5,6 meses. Vale, esto es población naif, nos quedamos en eso, tasas de respuestas en torno a un 40, 60%, 68% en el caso de capmatinib y PFS, los datos mejores son los de capmatinib con 12,4 meses. Bien, población previamente tratada, exon 14, seguimos en este escenario y de nuevo el mismo ejercicio, crizotinib, capmatinib, tepotinib, savolitinib. Los mismos estudios, las mismas dosis y vemos que aquí los datos de eficacia parecen un pelín inferiores, sobre todo en el caso de capmatinib, ¿no? La tasa de respuestas está entre un 40 y un 50%, PFS en torno a los 5 o 7 meses, pues tepotinib igual, en torno a un 48% de tasas de respuestas, PFS de 8,5 meses. Bueno, yo creo que la idea o el mensaje que uno puede concluir de estos estudios y de estos datos es que la primera línea es quizás más eficaz que tratar en líneas sucesivas o posteriores. Estos son algunos también datos actualizados del estudio Geometry. En este caso, yo creo que es importante destacar en estas poblaciones naif la presencia de población con metas cerebrales. Quizás en la incidencia de metas cerebrales en MET no es tan alta como lo que estamos acostumbrados en ALK o en ROS, pero son pacientes con metas cerebrales. Lo digo porque a la hora de comparar estudios esto hay que tenerlo en cuenta, no es lo mismo pronóstico y los datos, repito, son muy, muy llamativos con esas cifras de supervivencia libre de progresión de pretratados y en naif. Bueno, yo creo que son duraciones de respuesta importantes y repito, supervivencias globales llamativas, ¿no? 20 meses para población naif, 13,6 meses para población previamente tratada. Estos fármacos, tanto tepotinib como savolitinib como capmatinib, su principal efecto adverso es un efecto clase relacionado con
con el mecanismo de acción, con edemas periféricos, de difícil manejo. Es un poco lo que estamos acostumbrados a ver con crizo, no vale los diuréticos, las medidas físicas ayudan. Bueno, son fármacos que pueden complicar un poco la vida, sobre todo en términos de edemas pero no está relacionado con una alta tasa de discontinuación. Lo comentaba antes Ana, el estudio de capmatinib incluía pacientes inicialmente detectada la mutación por RT-PCR, se hace un análisis con NGS, con Foundation Liquid, y se observa una concordancia de resultados muy potente, tanto en términos de tasa de respuestas, como en supervivencia libre de progresión, como en supervivencia global, y este es ya un companion diagnostic test para la mutación de SOC14 y el capmatinib. Más información. Luis nos contaba y Ana nos contaban la variabilidad, y no estamos hablando de un único tipo de alteración. La complejidad de las alteraciones genéticas es alta, estamos hablando de inserciones, estamos hablando de mutaciones puntuales, localizaciones diferentes, estamos en el splice donor, en el acceptor splice. Bueno, el mensaje es, con los datos que tenemos, y aquí son datos del Vision, no parece ni que el tipo de alteración genética ni que la localización de la variante estén influyendo en la eficacia del fármaco. Esto no nos está identificando poblaciones. Bueno, esto es algo que estamos viendo también con exon 20, que hay una enorme heterogeneidad en exon 20, y no parece a día de hoy que podamos identificar pacientes más susceptibles o más sensibles a terapias diana. Estos son datos que a mí me parecen interesantes. De nuevo, las series son muy pequeñas, son datos del Vision. Y en este análisis sí que se ve que los pacientes que presentan la mutación exon 14 coexistente con la amplificación de MET tienen mejores resultados. Y bueno, este puede ser un potencial marcador de selección de pacientes de mejor evolución clínica. Y lo que también vemos, y esto lo estamos viendo con otras dianas, es la capacidad de definir poblaciones en función del aclaramiento a nivel de sangre periférica de la diana, y veis cómo claramente los pacientes en los que se aclara van mejor desde el punto de vista clínico. No es el día de hablar de amplificación, pero comentaros que también se está trabajando en amplificación, que aquí es todo mucho más difícil. Quizás la parte más difícil es intentar definir el punto de corte para amplificación. Tenemos también datos con todos estos fármacos. El mensaje de nuevo es, ¿son eficaces? Sí. ¿Son menos eficaces que en exon 14? Esta es la realidad, con tasas de respuestas en torno al 30%, dependiendo del fármaco y del estudio que estemos analizando, y está claro que a mayor amplificación, mayor eficacia, con lo cual, repito, más complejo el tema de la amplificación. ¿Hay nuevos fármacos en desarrollo? Sí, no solo están capmatinib y tepotinib, tenemos este anticuerpo monoclonal, SIM015, que bueno, las N son de nuevo pequeñísimas, fijaos, son 20 pacientes, no tratados previamente con inhibidores de tirosina quinasa de MET son 10, portadores de SON14 son 13, responden los 3, PFS de 9,2 meses. Bueno, parece un fármaco prometedor. También tenemos datos, repito, series muy pequeñitas de amivantamab, el anticuerpo biespecífico que está siendo testado en el programa Chrysalis, y estos son datos que se han presentado recientemente, son 14 pacientes. La verdad es que es difícil decir grandes cosas, pero bueno, se ve señal de actividad, y este es un fármaco que está teniendo un desarrollo amplio en pacientes con alteraciones en MET. Otras estrategias, los inhibidores duales y antibody drug conjugates, que sabéis que ahora mismo es una de las estrategias que estamos utilizando o que están más en boga en cáncer de pulmón. Yo creo que los datos que manejamos con estos fármacos son más en amplificación de MET. Creo que es todavía un poco pronto para posicionarlos, pero bueno, repito, los estudios son muchos. Y lo hablaba antes con José Luis, ¿cuál es el papel de la inmuno en este tipo de pacientes? Hay un perfil específico, sí, parece que la expresión de PD-L1 es claramente superior en estos pacientes portadores de SON14 que en población wild type, aunque no se ve esta correlación en TMB. La carga mutacional parece más bajita en pacientes con exon 14. Los datos que manejamos de series retrospectivas, tenemos una serie del Memorial, el Immunotarget Cohort, una serie del grupo francés.
Yo creo que hay un pelín más de actividad en monoterapia que lo que vemos en otras dianas, como puede ser ROS, EGFR o ALK. Es difícil. Yo, por ejemplo, en estos pacientes no tendría tantos problemas a la hora de ofrecer inmunomonoterapia como en un paciente EGFR o en un paciente ALK, tengo que deciros la verdad, pero tampoco la señal es muy potente. Y esto también lo comentó José Luis, quizás MET exon 14 no define bien su capacidad predictiva a la hora de identificar población susceptible de beneficiarse de la inmuno. Sin embargo, la amplificación es un, parece, buen biomarcador. Las resistencias, estamos todavía muy inmaduros. Hay este trabajo ya clásico de Andrés Recondo, mecanismos de resistencia dependientes de la diana, no dependientes de la diana. Repito, quizás sea uno de los escenarios en los que estamos más verdes en términos de potenciales estrategias para revertir estos mecanismos de resistencia. Tenemos una nueva diana, no hay ninguna duda, estas son excelentes noticias, tenemos nuevos fármacos, han llegado para quedarse. Podemos discutir luego si necesitamos un estudio en primera línea para posicionarnos, si no lo necesitamos. Está claro que MET es una diana compleja, lo hemos visto a lo largo de la tarde. Las alteraciones concomitantes podrían ser una buena estrategia para definir nuevas posiciones terapéuticas y sin duda, la NGS, y lo ha dejado claro Ana, la biopsia líquida van a ayudarnos. Y las nuevas opciones, en mi opinión, están un pelín verdes. Y hasta aquí he llegado yo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, Charo, por la presentación. Agradecer, como siempre, al grupo en la persona de Jorge, a Novartis. No me deja abrir el vídeo. ¿Me estás abriendo tú el vídeo o me lo abres tú? Vale, perfecto. Comparto pantalla. Buenas tardes virtuales desde el sur profundo pero costero de nuestra amada Galicia. Repito las gracias. Podía despachar el acceso a fármacos dirigidos en cuatro diapositivas, pero como tengo que justificar mi papel, os voy a dar otras 28 de relleno hasta llegar a la parte final. Este sería el guión de mi charla. En cuanto a unos datos así generales, solo reflejar que en el año 2020 las moléculas y agentes, tanto aprobados por la EMA como por la FDA, nos gana la FDA, pero que llama más la atención la poca concordancia entre los agentes aprobados por la EMA o por la FDA. Apenas llegan a un 20% de concordancia entre las dos agencias reguladoras. Este sería lo que es el cronograma también del 2020, superioridad clara de la FDA en cuanto a agentes tanto de quimioterapia como pequeñas moléculas como de inmunoterapia. Predominan los botones grises de inmunoterapia y también de agentes diagnósticos. En cuanto a las aprobaciones, fundamentalmente han sido para moléculas para tumores huérfanos, 40 nuevas sustancias, 16 biosimilares y 21 moléculas o agentes han tenido una aceleración aprobada, entre ellos el capmatinib, que nos ocupa el Tabrecta. Y tenéis ahí también en el esquema las diferentes patologías neoplásicas para las cuales han sido aprobados. Predominan las leucemias, linfomas, procesos linfoproliferativos seguidos del pulmón y de la mama. Pero si vemos lo que tenemos en parrilla de salida, son más de 1.000, estos 2020, más de 3.300 moléculas, agentes, vacunas que están en estudio en cáncer. También predominan eso, linfoma, leucemia, pulmón y mama. Esto da un gran desafío sanitario, por lo que supone que no solo tenemos que atender una demanda sanitaria creciente, siempre con unos presupuestos súper limitados, sea en la era pre-COVID o en la post-COVID actual, pero hay que garantizar el acceso a las innovaciones. Y además tenemos en este panel una falta de datos para una adecuada toma de decisiones. Y todos tenemos esta misma percepción, que hay una carrera de obstáculos para acceder a los fármacos, al medicamento innovador, y estas demoras, restricciones en estos accesos son un motivo de preocupación creciente entre todos los oncólogos.
Si hacemos un repaso a los procesos de evaluación de los fármacos, tienen 5 etapas: el desarrollo, que en el 90% de los casos está en manos de la industria privada, una fase preclínica, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Tras la demostración que es un medicamento seguro y eficaz, pasa a las agencias reguladoras, en la Agencia Europea y en su caso posteriormente en la Agencia Española, valorando si es un fármaco seguro, eficaz y si hay una relación beneficio-riesgo favorable. El segundo paso es la financiación. Lo financia el Sistema Nacional de Salud, está basado en un coste-efectividad incremental. Tenemos esta plataforma Bifimed que nos da la situación de los diferentes fármacos, si están financiados o no. Puede haber resoluciones de no financiación, pueden haber resoluciones de financiación en determinadas indicaciones, puede haber indicaciones no financiadas y indicaciones financiadas. Y después llegamos a la tierra, cómo se utilizan a nivel de las comunidades autónomas, y tenemos que pasar el siguiente paso, que es la Comisión Autonómica para su aprobación con los diversos dictámenes, porque no va a llegar la resolución del Ministerio de su financiación. ¿Qué tenemos cara al futuro en este proceso de evaluación? Pues tenemos lo que es la plataforma puesta en marcha por el Ministerio de Sanidad, el Valtermed, que nos va a dar es un sistema de información, porque queremos resultados para determinar el valor terapéutico en la práctica clínica real de los medicamentos de alto impacto sanitario y económico, y tenemos el ejemplo de la tezolizumab en cáncer microcítico de pulmón. Pero también tenemos en proceso, y hay una resolución del año pasado del Ministerio de Sanidad con los nuevos IPTs, que no solo tienen que incluir una información fármaco-económico, sino tienen que contemplar alternativas terapéuticas, tienen que tener una lectura crítica de la evidencia científica, tiene que valorar el beneficio clínico incremental y posiblemente identificar grupos o subgrupos de pacientes donde haya los mejores resultados. O sea que no solo tiene que valorar la eficacia, la seguridad y la eficiencia, sino que tiene que tener una comparativa de las alternativas disponibles. Esta es la resolución del Ministerio del año pasado con los nuevos IPTs: eficacia, seguridad, beneficio clínico y relevancia, evaluación económica, y su posicionamiento terapéutico será al final en relación a sus alternativas disponibles, a qué subgrupo de pacientes se va a beneficiar y la relación de eficacia, seguridad y eficiencia. Me paro con unas diapositivas sobre un estudio que ha hecho, estamos en cáncer de pulmón, un estudio publicado este año por el Grupo Español de Cáncer de Pulmón, que habla de las demoras y restricciones en el acceso a tratamientos innovadores para el cáncer de pulmón. La primera parte de este estudio, de este informe, analiza 214 informes de posicionamiento terapéutico de los años 2013-2019. El tiempo medio de elaboración de estos IPTs era de 8,8 meses, casi 3 meses más que el objetivo de 3 meses que se plantea inicialmente para el desarrollo de los IPTs. Además, contemplaba que en el 57% de estos IPTs hay una restricción de uso. En el 33% se restringió el fármaco a un subgrupo de pacientes. El 16% no se financió el fármaco. En el 4,7% solo se financió alguna de las indicaciones. Y en el 26% se hacía referencia a datos económicos, pero sin ningún detalle sobre la eficacia y o efectividad del tratamiento. Esto sería el algoritmo del proceso de IPT, son 12 pasos, no me voy a entretener en ellos. Este informe también del Grupo Español recoge el informe WAIT del año 2019, de la Patronal de Laboratorios Europea de la Industria, el tiempo medio, y ese en general, de la autorización de comercialización de un fármaco por parte de la EMA, y la fecha de disponibilidad para los pacientes en España es de 414 días, mediana de 352, muy superior a la de los países más rápidos de Europa, como pueden ser Países Bajos, Alemania. Si nos referimos a los fármacos oncológicos autorizados por la EMA, en España la mediana se retrasa más a los 450 días, muy similar a otros países europeos, como puede ser Bélgica, incluso Francia, Italia, pero muy por encima de Alemania, Dinamarca, Países Bajos. El mismo informe recoge un estudio de una encuesta
que recogen sobre 80 hospitales, además de 4 privados, entre diciembre del 18 y mayo del 19, en cuanto a las indicaciones de los fármacos. En el 51% las decisiones se van a tomar además a nivel de hospital y área de salud, en el 42% a nivel autonómico, y en el 43% de estas encuestas se reconocen barreras al acceso, porque se exige además una elaboración, a pesar de su aprobación, de su financiación, una elaboración de un informe justificativo para cada paciente, y aún encima se recogen criterios de uso más restrictivo. Y en general un 60% de las respuestas de estas encuestas de estos 84 hospitales indicaban que, a pesar de estar autorizados por la agencia española y haber conseguido precio reembolso, el uso de fármacos requería una autorización adicional de la Comisión de Farmacia y Terapéutica del hospital. Este mismo informe recoge que el tiempo entre la fijación del precio de reembolso y la aprobación a nivel hospitalario podía pasar entre 5 a 17 meses, y lo mismo, desde la autorización por la agencia española hasta su aprobación a nivel hospitalario, a nivel autonómico, podían pasar entre 8,75 a 26 meses. Tenemos la experiencia de este aplicativo a nivel del Sergas, el aplicativo Soles, que realmente es una herramienta útil y que da a todo este tipo de proceso una rapidez inusual en comparación a otras comunidades, pero en todo caso vemos la evolución desde 2018 al 2021. Estamos a casi 1000 peticiones, 1000 informes que hay que hacer a nuestros pacientes de cáncer para su autorización a nivel autonómico. Este mismo informe del Grupo Español recoge el estado de 13 moléculas contra el cáncer, los tenéis ahí recogidos en la tabla, y como resumen, para no pararme en más descripción, dicen que entre 540 y 840 días es el tiempo que lleva un proceso de evaluación o negociación las innovaciones aprobadas por la Agencia Europea de hace más de un año. Y concluyen que es muy preocupante la observación de un progresivo alentecimiento, y estábamos en era pre-COVID, imaginaros en la era COVID y ahora la post-COVID. Un progresivo alentecimiento de la toma de decisiones en los últimos años respecto a la aprobación de fármacos innovadores para el tratamiento del cáncer de pulmón, existiendo además una brecha creciente entre las aprobaciones por parte de la EMA y las aprobaciones de nuestro Sistema Nacional de Salud. El panorama actual en España respecto al acceso a fármacos innovadores, tanto en general como para el tratamiento del cáncer de pulmón en particular, puede desalentar a la llegada de nuevas terapias a nuestro país, privando a los pacientes del beneficio clínico potencial que aportan tanto en supervivencia como en calidad de vida, especialmente aquellos con escasas opciones terapéuticas. Y vamos al tema. Acceso a fármacos MED. Son estas dos moléculas, el capmatinib y el tepotinib. El tepotinib, ensayos clínicos que estén abiertos, está el estudio Vision, que ya se fue referido anteriormente, ya está cerrado, pero tenemos en marcha y la posibilidad de incluir pacientes, el estudio Insight, en combinación con osimertinib en pacientes que hayan recibido previamente osimertinib y que tengan una resistencia al mismo. Es un fase 2 que está en marcha, tenéis ahí la posibilidad de su ingreso. Esta es la pantalla de acceso. En cuanto, si no hay posibilidad de incluir al paciente en este ensayo clínico, el laboratorio ofrece esta plataforma para un acceso temprano, siempre que no cumpla criterios de ingreso o que haya algún tipo de contraindicación. Y la segunda molécula, el capmatinib, ¿qué ensayos tenemos en marcha? Está el Geometry 3 y el Geometry E. El 3 es para comparativa en población pretratada frente a docetaxel en pacientes con EGFR y ALK negativos, wild type, y el segundo estudio, el Geometry E, es en combinación con osimertinib frente a quimioterapia en pacientes que hayan recibido bien primera, segunda generación de TKIs o incluso osimertinib, que tengan progresión o resistencia al mismo sin presencia de la T790 positiva. Este sería el folleto de derivación para el Geometry 3, y si no es posible la inclusión de estos pacientes en estos ensayos clínicos, también tenemos una plataforma que facilita el laboratorio Novartis para la inclusión del paciente y su autorización siempre que no cumpla criterios de inclusión en ensayos clínicos o sea factible su acceso.
Recordar que ayer fue el Día Mundial del Cáncer de Pulmón y tenemos una labor fundamental a nivel social de impactar y que se abandone el hábito tabáquico. Muchas gracias. Doy paso a la mesa redonda que modera el doctor Sergio Vázquez, acompañado de Jorge García. Si se me ve o se me oye, tienen que darme paso. Escuchase, te escuché. No me han dado paso, espera un segundo. Ahora, a ver. Ahora sí que ya os veo a todos, perfecto. Ahora está bien, era culpa mía. Nada, pues ya, la idea es moderar este debate con Jorge. Estamos pendientes de que se incorpore Luis León, porque con razones familiares pues, va a tardar un poquito. No, si queréis empezamos a discutir sin él y cuando se incorpore pues podemos hacer las preguntas que tocan. Si queréis, ya. Ay, joder, perdón. Salud. Y acá tardado, ¿no? Y creo que no es con... Pero te has hecho un test, ¿no? ¿Qué? No lo he hecho todavía. A ver, yo sí que tengo, bueno, apuntado aquí varias preguntas, ¿no? Vamos a quizá empezar por Ana, aunque realmente, pues, digamos que las preguntas que pueden ir dirigidas a todas, podéis participar todos, podéis hacer preguntas, ¿no? Yo tengo una duda y sobre el tema de las mutaciones y amplificaciones, ¿no? Bueno, ya ha comentado Charo que a veces coexisten ambas, que las amplificaciones pues que también son sensibles, ¿no?, a estos inhibidores de MET, aunque bueno, probablemente menos, ¿no?, la diferencia que hay con la resistencia a los agentes inmunoterápicos. Una pregunta que tengo es la razón por qué en las resistencias, los mecanismos de resistencia a la EGFR se da más la amplificación y sin embargo en las mutaciones, bueno, cuando hablamos de mutaciones de cáncer de pulmón en general, se da sin embargo más la mutación del exón 14. ¿Hay alguna razón para esto? Porque realmente las EGFR, las resistencias, tú lo has comentado, Charo, son casi todas amplificaciones. Yo desconozco la razón biológica, no te voy a engañar. Pero el otro día, yo creo que lo hablaba esto con Fernando López Ríos. Yo creo que las nuevas técnicas nos van a lo mejor aclarar un poco que no es tan infrecuente como mecanismo de resistencia el exón 14. De hecho, nosotros el último paciente que hemos tenido EGFR tratado con osimertinib, el mecanismo de resistencia persiste EGFR, creo que era un 19, y aparece un exón 14. Descrito, está claramente más descrita la amplificación, pero yo no sé la razón biológica. No sé si alguno de vosotros tiene alguna pista de esto. En tu caso, esto tampoco afecta al tratamiento, ¿no? A ver, en este caso sí, porque los estudios que tenemos eran para amplificación. Fíjate, no nos permitieron incluir a este paciente en estudio clínico porque tenemos el ORCAR y ahora vamos a empezar otro y revisamos los dos y los criterios de inclusión eran amplificación. Sí, bueno, el brazo del ORCAR es amplificación, no había exón 14. Pero los fármacos son muy parecidos, son los mismos. Ya, pero fíjate, y lo elevamos, porque además nos parecía una pérdida de oportunidad para el paciente. Lo elevamos, pero no nos dejaron. Y después, también eso es sobre el tema de los mecanismos, no hablas mucho sobre el tema de los mecanismos de resistencia, ¿no?, a MET, ¿no? Y es un poco para que, como también está Ana y ya, pues que también se meta en ello, ¿no? Tenemos los mecanismos on-target, ¿no?, dependientes del propio MET, o off-target, que son otro tipo de mutaciones. Creo que habló algo Luis en ese sentido, ¿no? ¿Qué hacemos? Es clínicamente interesante hacer una determinación posterior de ese tipo de resistencias, porque tenemos tratamientos efectivos, ¿no?, que pueden ser, pues, en target es otro tipo de inhibidor de MET, o en las off-target es otro tipo de inhibidores, de TKIs. No sé, ¿cómo está la situación en esto? Yo creo que está, como decía... Bueno, Ana, perdón, Ana, tú primera. No, es que no sé si yo tengo que contestar a esa pregunta, la verdad. No, sí, lo comento. Yo lo único que puedo decir es que... La pregunta es si merece realmente la pena hacer una rebiopsia, porque hay unas terapéuticas
posteriores, ¿no? ¿Y dónde la hacemos? Si la hacemos en tejido, la hacemos en una biopsia líquida. Vamos a ver, mi punto de vista, desde luego, es que efectivamente yo entiendo que yo sí soy partidario de rebiopsiar. Cuando estás buscando un cambio en el tumor, igual que rebiopsiamos un EGFR, porque las opciones de lo que haya pasado pueden ser múltiples. Y aquí, rebiopsiar, cuando progresa una tumoración, tendríamos que hacerlo siempre. Otra cosa es que tengamos la metodología o que le estemos aplicando la metodología suficiente para detectar todo eso. Y a lo mejor hasta ahora habría que ver si se detectaron más amplificaciones por si estaba perfectamente cubierto un exón 14. Igual no, y ahora al mejorar a nuevas tecnologías y hacer unas NGS más amplias y mejor desarrolladas, se van igualando el número de MET exón 14 que se van detectando comparado con amplificaciones. Y la biopsia líquida, pues por supuesto, el problema que tiene la biopsia líquida es una cuestión de sensibilidad. Claro que hay buena correlación cuando lo detectas. Otra cosa es la cantidad de pacientes que vas a tener con biopsia líquida negativa. Yo sí que creo que hay que incorporar, aunque desde el punto de vista asistencial a lo mejor no te abra muchas puertas, sí que creo que hay que, como dice Ana, incorporarlo en nuestro algoritmo de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque no sabes qué te vas a encontrar. A lo mejor te encuentras una mutación de KRAS y puedes optar a alguna terapia específica, ¿no? Y con respecto a cómo lo vamos a hacer, bueno, ¿hay algún trabajo que ha visto que el cambio de inhibidor tipo 1, tipo 2 puede ser considerado? Por ejemplo, hay respuestas con cabozantinib después de crizotinib. Yo creo que sería bueno que estos estudios que se han desarrollado, ver cómo se comportan los pacientes y que reciben en el momento de la progresión. No creo que tenga mucho sentido utilizar el mismo tipo de inhibidor de clase 1 en secuencia, y a lo mejor sí, si tú no encuentras ningún mecanismo que puedas targetear, ¿no? Pero después de un inhibidor de MET ofreces una inmunoquimio o una inmuno, a lo mejor sí que tiene sentido el retratamiento, ¿no? Después de un periodo de lavado del inhibidor de MET, el retratamiento de nuevo con el inhibidor de MET. Yo confío en que estos estudios que estamos viendo, que las N son pequeñas y cuanto nos den alguna información, porque realmente es una diana que está verde en el sentido de resistencia, sí que hacer después del fracaso terapéutico, ¿no? Mi opinión. Sergio, si puedo decir un momento solo. Estamos pendientes. También con Solifibia tiene problemas, ya está también. Vale. No, yo os estoy escuchando perfectamente. Lo que pasa es que no podía entrar. Yo el problema que veo, Charo, como bien dices, es que con Ns tan pequeñas y luego con mecanismos de resistencia que tampoco son homogéneos, claro, a veces yo sí soy partidario de decir, oye, pues rebiopsio si puedo, o si no, biopsia líquida, porque parece que también los resultados son concordantes. Pero es un poco especulativo el que podemos hacer, salvo que salga un driver muy claro, porque tenemos tan pocos pacientes tratados de modos diversos que es complicado, es muy complicado. Sí. ¿No? Fíjate, el trabajo de Recondo, que lo ponemos todos, son 19 casos. Es que es ridículo. Y lo que sí me gustaría sería poder, por analogía, como cuando empezamos con el EGFR y luego lo que hemos avanzado, sabemos que efectivamente no se ven muchas diferencias en cuanto a respuestas, independientemente de la mutación que se produzca en el exón 14 y tal. Lo que me encantaría sería poder saber qué diferencias o espero que a lo mejor hacia futuro si podamos seleccionar mejor qué fármaco en función de qué submutación, ¿no? Dentro del 14 o del tipo de alteración, por tener un poquito de un espectro más amplio de fármacos y poder acertar más, vamos. Que yo quería añadir una cosa a eso, que conste que cuando revisas todos esos mecanismos, la verdad es que el efecto final es siempre el mismo. Es decir, quiero decir, el efecto final de todos ellos es que se pierde toda la translocación del exón, o sea, toda la traducción del exón 14, incluso los escasos casos, la proporción muy escasa de alteraciones que afectan al propio exón, que afectan a ese YI003, afecta a la codificación del exón, pero el resultado final funcional, y no se conoce por qué, es la pérdida de toda la funcionalidad del exón 14. A mí eso me llamó mucho la atención, es decir, y lo especifican en todos los artículos, ¿sabes? No se sabe muy bien por qué, pero da igual que afecte al intrón que a una porción de ese exón.
el resultado final es siempre el mismo y a lo mejor pues tardamos mucho en encontrar diferencias entre uno y otro, porque a lo mejor el fármaco va justo dirigido al resultado de todos ellos, que es lo mismo, y es esa pequeña porción del receptor de MET. A lo mejor las amplificaciones afectan a otra posición, como estaba diciendo Luis antes, afectan a otra posición del receptor y el fármaco tiene otra forma de unirse a ese efecto. No sé si me estoy explicando. Es decir, a lo mejor una amplificación tiene un fármaco que va dirigido para unirse o para frenar esa sobreexpresión externa, exterior en la célula del receptor, mientras que los nuevos, o sea, esta mutación no responde también al crizotinib porque su mecanismo de acción es diferente y es corregir ese error en el receptor que está en la porción interna. Yo no me acabé fijando mucho, pero hablaban de los pockets de unión y todas esas cosas que eran completamente diferentes. ¿Dónde se tenía que unir el crizotinib? ¿A dónde se tenía que unir estos nuevos? Y eso hay mucho paralelismo con por qué la T790M no deja que el tratamiento anti-EGFR que estabas utilizando sea efectivo, porque tienes esa mutación, te modifica espacialmente el pocket al que se unía el fármaco y ese fármaco deja de actuar. Y yo, la verdad, leerlo vosotros, a ver si os enteráis más, o sea, simplemente me quedé con esa idea. Efectivamente es que es un punto de unión diferente, ¿sabes? Entonces, si en MET exon 14 todos acaban produciendo lo mismo, que es que esa parte del receptor que estaba pintada en amarillo no funcione, a lo mejor no hay mucha diferencia entre unos y otros. Sí que hay mucha diferencia que sea una amplificación del receptor a que tenga un pequeño fallo del receptor, porque la respuesta a tratamiento vimos que es completamente diferente. La respuesta es menor, pero también es cierto que la amplificación está ahí. Hay pacientes que están mutados y que no, o sea, hay pacientes que no tienen la mutación y que tienen la amplificación. Quizás es un problema de diagnóstico, ¿no? No, pero está amplificado o sobreexpresado porque tardas más. O sea, si, ya nos lo contó Luis, si el mecanismo es que no se une a la ubiquitina y entonces permanece estable mucho tiempo, cuando debería destruirse, imagínate, en 2 horas, permanece estable 3 días. Ese es el mecanismo de acción de este MET exon 14. Entonces yo entiendo que si permanece estable más tiempo, pues probablemente haya más expresión, pero a lo mejor eso que tú estás llamando amplificación no es la misma que tener más de un ratio de 5 señales de MET con respecto al central. Esa es la razón por la cual la inmunistoquímica no es muy buena. Todos los que están amplificados expresan inmunistoquímica, pero no todas las expresiones de inmunistoquímica se correlacionan con una amplificación. Tú vas a tener expresión de inmunistoquímica prácticamente en todo lo que aumente ligeramente el número de receptores MET, porque eso es lo que identifica la inmunistoquímica. No sé si la estoy liando. Nada, muy bien. Yo quería hacer una pregunta, Sergio. Sí, Jorge, sí. O sea, yo te he entendido, Charo, que la amplificación se asocia a menos eficacia que la mutación. Y sin embargo, cuando coexisten los dos fenómenos, parece que el resultado de los fármacos es mejor. Sí, ¿Crees que esto puede deberse a NSPQ? Claro, eso quería preguntar. ¿Crees que puede ser azar? Yo creo que es insuficiente información para... Lo que está claro es que a mayor amplificación, mayor eficacia, eso no hay ninguna duda, ninguna duda. Y yo el trabajo, el Vision, bueno, es una pista, pero es que son unas Ns ridículas. No sé si es redundancia del mecanismo oncogénico. Yo creo que hay que esperar un poco, sinceramente. Y luego tenía una pregunta para todos. ¿Creéis que el hecho de que la FDA haya dado la indicación asociada al test de Foundation va a ser una limitación? Si lo asume la EMA, ¿no? Yo confío en que no, pero nunca sé con la EMA. Y luego ya la EMS, vamos. Yo creo que será más laxus, como siempre. Por ejemplo, la sociedad japonesa, para aprobar otros fármacos no pidió un Foundation One, tiene otro, el Granant, o sea, otra marca otra marca, o sea, otra
otro tipo de NGS, sí que lo lleva con un nombre específico, no deja solo abierto a NGS. Y yo es el problema que le veo. Si luego la farmacia es muy estricta y te dicen, ¿no? Es como la inmunistoquímica de Aleca, tenía que ser un determinado clon específico. Luego, pues bueno, se hacía un poco más amplio y generalizado, ¿no? Pero cuando ya te especifican una determinada plataforma de NGS, no sabes hasta qué punto luego va a valer con que hagas una NGS o te van a pedir específicamente esa. Y yo creo que serán más laxos. Pues a mí sí que me sorprende la rápida aprobación, bueno, fundamentalmente de la FDA. La EMA siempre espera un poquito más, ¿no? De esos fármacos con estudios fases 2, con Ns muy pequeñas, ¿no? Con resultados incluso discordantes, ¿no? Entre unos y otros, a pesar de tener un mecanismo de acción similar, cuando están ya estudios fases 3 en marcha, ¿no? Que comparan algún caso con la quimioterapia, como el que comentó Joaquín, el Geometry 3, ¿no? Quiero decir, la EMA va a esperar a esos resultados. ¿Creéis que realmente podemos ya, estamos ya, porque ya podemos usarlo en primera línea, ¿no? Dentro del programa de acceso temprano, ¿no? Que tienen los ACES. ¿Cómo lo veis? ¿No? ¿Creéis que ya debemos usar eso? Sí que eso es, como comenté este tema para José Luis, es un perfil de población muy especial, ¿no? Son pacientes mayores con comorbilidades, que es un perfil de enfermedad muy agresiva, que en poco tiempo acaba con el paciente. Realmente tenemos que usarlos ya en este perfil de población, hacer a todos la primera línea, la segunda, cuando hay 8 pacientes pretratados, vemos que los porcentajes de eficacia son menores. Tenemos que generalizar ya el uso de la determinación de MET en primera línea junto con los otros biomarcadores que tenemos y ya empezar a usar los órganos que podemos disponer con acceso temprano, ¿o creéis que es demasiado temprano para esto? Esto es para todos. Bueno, José Luis, venga. Sí, no, yo sería partidario de intentar utilizar las terapias dianas lo antes posible. Charo presentó una diapositiva donde claramente se ve que pacientes que reciben el inhibidor tienen una supervivencia 3 veces mayor que los pacientes que no tienen la posibilidad de recibirlo. Efectivamente, es una población anciana que tenemos mucha en Galicia, con comorbilidades. Yo en principio sí me gustaría poder intentar, no tengo ninguna experiencia, acceder a algún programa de acceso temprano ya. Bueno, la FDA, la NCCN, si ves las guías, incluso hablan de secuenciación antes de retrasar la quimioterapia. Es decir, no sé, que a lo mejor le querría preguntar a Charo qué secuencia le gustaría más de los dos inhibidores. Claro, yo tengo la duda del valor de la inmunoquimio en este contexto poblacional, en primera línea, pero la realidad es que si tú comparas los datos del Geometry en supervivencia global, son muy semejantes al Keynote 189. Y que si estamos hablando de una enfermedad agresiva, de una población añosa, de una población sintomática, tiene todo el sentido empezar por el inhibidor, ¿no? Ya sé que no hemos comparado inhibidor versus quimio o versus inmunoquimio, pero si tú haces estas comparativas indirectas que hacemos todos los días, más o menos el Geometry es el Keynote 189 y estás hablando de una terapia oral, una terapia con mucha menos toxicidad y quizá más adaptada a ese perfil poblacional. Esto no es un EGFR sin comorbilidad y FIT. Y luego está el tema de la afectación cerebral, ¿no? Yo pienso en el inhibidor y en su capacidad de penetrancia a nivel del sistema nervioso central, y también me parece que puede ser más potente. Dicho esto, no sea que jugamos con las agencias, porque pedimos un estudio de registro que nos compara inhibidor versus docetaxel. Esto va a ser complicadísimo, con los usos compasivos en marcha, a ver quién es el guapo que le ofrece ese estudio a un paciente sintomático en segunda línea. Y no sé, ¿sabes? Es como lo que está pasando con RED, ensayos de primera línea pues me parece complejo ahora mismo ofrecer un ensayo de estas características. Yo no sé si puedo hacer una pregunta a Joaquín. Perdón. Estoy completamente de acuerdo. La verdad es que es cierto que son pocos datos y lo ideal sería un entorno perfecto y maravilloso, tener siempre los ensayos fase 3 que compare el estándar con el nuevo fármaco, pero es que dada el porcentaje
de presentación de estas alteraciones, es muy complicado conseguir hacer ensayos fases 3 grandes. Y el tratamiento dirigido, como bien dice Charo, por lo menos parece que es igual. Y además parece que es igual en una población que tiene peores características y que por la expresión de MET tiene peor pronóstico. Claro, O sea, claro. estamos moviéndonos en resultados similares al Keynote 189, pero en una población que quizás aplicado el 189 tendría resultados peores. Claro, Con claro. lo cual, ¿el tratamiento es eficaz? Sí, es eficaz en segunda y en primera. ¿En un entorno ideal deberíamos tener los fase 3? Sí, pero en el entorno real yo creo que sí que está justificado empezar ya. ¿Y nos da miedo, antes de pasar a Joaquín, el que esta alta expresión que hay de PDL1 nos lleve a que a muchos pacientes que estamos tratando igual con pembrolizumab en primera línea se nos escapen y que debemos hacer a todos el MET? Es que a mí esto me da realmente miedo, ¿no? Sí, sí. Todos los que van mal. Sí. Yo te digo que ahí los que van mal, alguno debe tener alguna diana. Sí. Completamente de acuerdo, El Sergio. problema es diagnosticar al principio esta presencia de la mutación MET. Ahora, a día de hoy, la EMA no va a aprobar ninguno de los dos medicamentos. No lo va a aprobar con un fase 2. No tiene el tema del proceso acelerado como tiene la FDA. La EMA no lo va a aprobar porque además, eso, como decís, no va a haber fases 3. Va a ser imposible ni en segunda línea ni en primera línea. Va a ser imposible. Entonces tenemos que aprovechar que tenemos un acceso temprano, que tanto Novartis como Merck nos tienen la opción de dar ese tratamiento siempre que no cumplan criterios de ensayo clínico, que están a disposición, pero siempre tengo alguna paciente tratada con capmatinib, es un aplicativo que en 2 días te responden y tienes la medicación, y la verdad es que la respuesta es espectacular, porque es una diana, entonces, bueno, con gran mejoría. Entonces yo creo que hay que aprovechar, pero siempre que tengas al inicio de la enfermedad el diagnóstico de esa amplificación, porque claro, tendrías todo. Tenías eso, tenías PDL1 y ausencia de ALK, EGFR, etcétera, etcétera. Porque la sospecha del perfil, la sospecha que también nos puede ayudar, lo comentaba José Sí, Luis. pero bueno, hablamos de perfil. Lo que hay que tener es el acceso a todas las mutaciones desde el inicio de la enfermedad. Sin duda. Tener NGS, sea RNA, lo que sea, pero tenerlo desde el principio, a todos los pacientes, porque es una pérdida de oportunidad para todos. Es un 3%, como un 3% de 30.000 pacientes en España, pues son más, casi 1.000 pacientes en España. Claro, ¿qué querías preguntarle a Joaquín? No, a ver, el nuevo IPT que has comentado. Yo el otro día me lo leí y me llama muchísimo la atención que de entrada no estén los oncólogos médicos en ese IPT, ¿no? Aparecemos por ahí luego en comité de expertos. No sé, ¿esto no es un enorme paso atrás? ¿No te parece? ¿Te refieres a la resolución ministerial del 2020, el año pasado? Sí. Claro, pero claro, es que el IPT, el ministerio lo hace no solo para los fármacos oncológicos, lo hace para todos los medicamentos y para todos los fármacos. Y por eso después en los adendums dice que en caso de fármaco dirigido a población con cáncer debe estar en el comité o en el informe, debe de contar con la presencia de un oncólogo médico. Pero el oncólogo aparece ya cuando el informe está listo. Claro, sí. Yo, bueno, no sé, me parece absolutamente poco congruente que se parta un informe, que se elabore, que está muy bien que incluya la parte de balance económico y de riesgo-beneficio, esto me parece fundamental, pero que se haga el informe y que ya llegue al final de la cadena y que entre el oncólogo a dar un comentario, me parece un poco... Porque perder un poco van a elaborar los servicios. La esencia. Lo van a elaborar farmacia. Sí. Farmacia. Sí, señor, por eso te digo, ¿no te parece? Bueno, conocemos los IPTs los posicionamientos de la SEON en ciertas moléculas, entonces, bueno, no lo sé. Es decir, habría mucho que hablar, ¿no? Vale. Pero bueno, a mí no me parece mal que la haga una persona independiente que no tenga relación con Novartis, con no sé cuánto. Sí, eso es y fundamental. Que el oncólogo diga, oye, esto va a misa porque hay datos de eficiencia, no hay alternativas, hay este subgrupo. Y el oncólogo dice, pues fenómeno. ¿Se va a tener en cuenta la opinión del oncólogo al final de ese proceso? Al final. Está dentro de un comité de expertos que es un puede hacer cambios. ¿Qué? Y puede hacer cambios, ¿no?
en el IPT. No, Lo podrá que decir pasa- que sí o que no, que estoy de acuerdo que no, Lo que pasa es que me llama la atención que no se incluya desde su origen, ¿no? desde el inicio. Me Sí. llama, porque al final, no sé, estamos a pie de pista nosotros. Pero es que los IPTs, o sea, el IPT, esta resolución no solo es para oncología, es para todo. No, pero Ah, claro, me refiero a los, a la los procesos interna, oncológicos. digestivo, para todo, para todo. Sí, Entonces, pediatría, hematología, entonces no sé, claro, si haces un comité desde el inicio con todas las especialidades implicadas, ya sabemos lo que pasa. Oye, Joaquín, y otro punto, ya que Yo, te no te veo, has yo al que no veo, revisado, no te veo. ya que ya, pero yo a ti sí, ya que has revisado todo esto, el mecanismo de Valtermez va a ser, porque ahora abre con el atezo y demás, ¿no? Va a ser para fármacos en general que se vayan incorporando, fármacos de alto impacto, fármacos que tienen como una aprobación, entre comillas, condicional. ¿Tienes idea un poco por dónde va a ir? Los tiros van porque sean fármacos de alto impacto, ¿no? Alto impacto y para determinado subgrupo de pacientes. Yo creo que puede ser una herramienta que puede ser útil. El problema es que es un aplicativo más que tenemos que incluir nosotros los datos, porque no solo tiene el apartado de farmacia, sino también el apartado de oncólogo, que tiene que incluir el oncólogo, pero al final podemos tener datos en población real de lo que sucede con ciertas moléculas. Se ha empezado por el atezo, pero yo creo que lo van a implementar para moléculas de alto impacto, y hoy alto impacto en fármacos oncológicos lo son todos. El problema de esto, del Valtermed, es primero que es vamos, a mí me parece muy primitivo, una hoja de Excel a día de hoy, ¿no? Eso ya es lo primero. Segundo, Es una hoja de Excel, ¿eh? Bueno, una hoja, sí, bueno, es lo mismo, ¿eh? Llámale como quieras. No recoge, tienes que meter tú los datos. Sí. Implementa el trabajo administrativo, mete los datos, pues tú puedes ser más o menos efectivo, pero bueno, esos datos pueden ser reales o no. Quiero decir, si tienen que fiar de lo que nosotros metemos. Quiero decir, en el siglo XXI seguimos haciendo esto. O sea, tendría que haber otro mecanismo de extracción de datos. Es que eso es absolutamente absurdo. O sea, si ahora estamos solo con el atezo, pero dentro de cuando se empiezan a incorporar todos los fármacos, los cojones. Sí. Así, claro, a mí no me van a ver dedicarme el 50% de mi tiempo a meter datos ahí. Eso lo tengo clarísimo. Correcto. Por eso, y creo que estabais presentes en Santiago, que entre otras cosas se proponía que Roche pagara una CRO que viniera por los hospitales y metiera, pero al final, ¿qué? ¿Los va a meter el de Roche? Entonces, ojalá, el problema que tenemos son 17 comunidades en nuestro país, con 17 sistemas electrónicos distintos, no hay una historia electrónica común. Entonces, los datos no solo es registro de pacientes, no es una hoja de Excel, es una hoja de Excel que tienes que meter la valoración de la enfermedad, qué criterios RECIS vas a aplicar, cómo está el TAD de evaluación, etcétera, etcétera. O sea, que es la supervivencia que va a tener, el tiempo de la progresión, tienes que meter una serie de datos objetivos, teóricamente, se tendrán que... A mí me parece una tomadura de pelo, ¿eh? A mí también. Eso es otra cosa, pero... Que le pitan los datos a las comunidades y la comunidad ya los está trayendo del farming, joder. Es que no hay ningún... quiero decir, o lo que sea, pero es que hoy en día hacer eso a mano es que me parece, vamos, de verdad, o sea... es como todos los datos. Es un programa que tienes que... decir, yo no defiendo el Valtermed, pero es una herramienta más que nos complica más la vida, pero es una herramienta que nos va a dar datos de vida real. Punto. ¿Pedimos datos de vida real? Puede darnos el Sergas, estamos esperando, voy para 60, no, tengo ya 62, estoy esperando datos del Sergas, ninguno. Entonces, quiero decir, es una herramienta. Lo podemos criticar lo que tú quieras, que venga Roche o que el Sergas nos ponga un pavo que meta los datos, una pava, o un pave que meta los datos, no es lo mismo. Pero quiero decir, es una herramienta más. Y el fin es datos de vida real. ¿Cuántos atezos en microcítico se han metido en España? Pues van 1.200. No lo sé, lo que saldrá de ahí. Yo creo que el fin es el control, ¿eh? Sí, sinceramente. No, claro. No, pero es que el problema que podemos tener es que nos veamos retratados. Sí. Que nos veamos retratados y, oye, pues que el 30% de nuestros pacientes no llegan al TAD de control. Sí. O que no sé cuánto. Uy, a este no le meto los datos. Entonces no podemos jugar a eso. No, pero más que en este caso, más que vernos retratados o no retratados, en este caso que el tema es el pago por parte de Roche de aquellos pacientes que no lleguen a unos mínimos. Creo que el enfoque al mínimo, por lo menos del atezo, es ese, ¿no? Dices, tú llegas a algo
Correcto, pues correcto. lo Pero, paga. Tú llegas a algo mejor, tal. Entonces creo que ese es el enfoque, ¿no? sí, Por lo menos en Inglaterra. yo recuerdo que el Sergas hace 2018 tuvo un acuerdo con Bristol y un acuerdo con MSD en esta dinámica de pago por resultados. Era un acuerdo lastimoso para el Servicio Gallego de Salud. Lastimoso. Solo el paciente que se moría en el primer mes no se pagaba. Todo lo demás, estuvieran progresión, era lo mismo, se pagaba. ¿Me explico? Y el que no se pagaba, no, había un descuento de los que teóricamente no se incluían, había un descuento del 25%. Era un acuerdo lesivo, pero se vendió que era el primer acuerdo de pago por resultados. Cuando decís, pero ¿qué oncólogo estaba ahí para participar en ese acuerdo? Tremendo, no sé si lo recuerdas, 2018. Bueno, Yo soy, 2017, ¿eh? Sí, yo soy muy pesimista respecto a la capacidad que vamos a tener en los próximos años. Igual me jubilo yo, antes de tener sistemas buenos de extracción de resultados en el siglo XXI. Si fuésemos Zara, ya lo teníamos hace años. Sí. Pero soy muy pesimista respecto a las posibilidades de aplicar algo útil y en un periodo de tiempo relativamente corto. Luis, pero tú no estabas implicado en un tema de inteligencia artificial del Sergas. No sé, te digo, Luis. Por eso te hablo. Claro, claro, pero joder, por eso yo con el Sergas llevo 91 aquí. Rondaré Morena. Como pase lo mismo que con la codificación de tumores, que tenemos gente pagando el salario en cada hospital, codificando cada uno de los procesos, pero cuando alguien quiere saber cuántos pacientes de cáncer de pulmón se diagnosticaron el año pasado, a quien se le pide la lista es anatomía patológica. Se encargará Galaria, Pero hay gente en codificación que además te llama, oye, que tienes esa biopsia ahí sin cerrar y yo tengo que codificarla. Y sin embargo, alguien le pide los derrames pleurales malignos de 2021 al sistema de codificación. Entonces, y cada informe y cada proceso lleva un código. Entonces, suerte. Bueno, son las 7 menos 10. La discusión ha estado súper interesante. Hemos tocado todos los temas de una manera profunda. Además, las charlas han sido brillantísimas. Enhorabuena a todos. Gracias a Novartis, gracias al Grupo Gallego de Cáncer de Pulmón, y gracias también a Sofes detrás. Y sin más, pues le paso a Jorge para hacer la reunión. Y muchas gracias a Jorge, realmente, como organizador y como presidente del grupo. Decía, mira, que podríamos seguir haciendo este tipo de reuniones, está muy bien, dedicadas específicamente a cada tipo de mutación. A mí me parecen súper interesantes, profundizar en todo ese tipo de cosas, ¿no? Una labor también del grupo. Nada, Jorge, cuando quieras. Yo quería, no sé si me escucháis ahora. Sí. Quería en primer lugar felicitaros a todos. Me han parecido unas ponencias brillantísimas. He aprendido un montón y quería agradecer a Novartis el patrocinio y que nos diera la oportunidad, ¿no?, de organizar esta reunión. Yo, de hecho, escuchándolos, se me ocurren algunas cosas que podríamos hacer, ya no solo de otras reuniones, sino aprovechar todo el trabajo que habéis hecho, pues para a lo mejor hacer alguna revisión e intentar publicarla, etcétera. Pero bueno, lo hablaremos en la próxima asamblea, si os parece. Y sin más, me gustaría agradecer a la gente que está participando como oyente a la reunión, y espero que todo haya sido de su interés. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto, espero. Y la próxima reunión confío en que pueda ser plenamente presencial. La próxima reunión nos vemos en Vigo el 3 de diciembre por la tarde. Estáis invitados todos, y todas y todes. Gracias. Gracias. Cuidaos Bueno, mucho. pues muchas gracias. Cuidado. Gracias. Un Felices beso. fiestas, por si acaso, que no venga el 3 Nos de vemos en diciembre. Vigo. Chao. Hasta luego. Pequeños para todos. Chao. Chao.